Continuamos. Un atento saludo para todos ustedes este día jueves 10 de noviembre del año 2016. Primeras planas para la fotografía del señor Trump. La era Trump. Ojalá muchos dirán en la propia Unión Americana, ojalá no constituya o construya una era, sino una presidencia convencional, una presidencia de un periodo normal, porque el señor Trump está sacudiendo a los Estados Unidos. Incluso en ciudades como la cuna de la democracia estadounidense, de la sociedad norteamericana, la mismísima ciudad de Filadelfia. Filadelfia históricamente es la ciudad símbolo de la democracia en todo el planeta y fundamentalmente en la Unión Americana, los Estados Unidos de Norteamérica. Allí incluso se significaron manifestaciones que vamos a pedir a nuestros primeros invitados en el estudio, el señor economista Jorge Rodríguez, el periodista Marlon Puertas, en Guayaquil, el doctor Carlos Solórzano Constantine y el doctor Abdalá Bucaram, dice, el doctor Abdalá Bucaram, abogado es, ¿no? Claro, abogado. Bueno, él tiene también algunas apreciaciones sobre lo que va a significar la presidencia de Donald Trump. Pero ya se adelantan las agencias internacionales de noticias en mencionar que Trump ha destrozado las previsiones del establecimiento al movilizar un número récord de blancos a las urnas. Esta ya es una señal bastante racista, ¿no? Me da esa espina, ojalá mi lectura sea totalmente equivocada, pero que convocó a los bermejos, absolutamente a todos los blancos, eso es inequívoco. Líderes piden a Trump que contribuya a la paz, pero esas manifestaciones, compañeros, que ustedes tienen allí, esas manifestaciones que nos hacían escuchar desde muy temprano esta mañana, no habla solamente de aquello, habla también del descontento y la polarización que registra la sociedad norteamericana. Trump no es nuestro presidente, decían las masas. En el primer día como presidente electo, Donald Trump enfrenta a protestas de cientos de personas en diferentes ciudades del mundo. Multitudinarias protestas se desarrollan en las calles de Estados Unidos. En ciudades como Nueva York, Nashville, Austin y Chicago, las personas han acudido al llamado de diferentes organizaciones civiles que desde tempranas horas hicieron tendencia en redes sociales el hashtag No es mi presidente, en rechazo al controversial magnate. Se desarrolla justo al frente de la Torre Trump. Allí cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, gritan arengas a favor de los refugiados y los musulmanes en claro rechazo a políticas migratorias del electo mandatario. Cabe destacar el músculo tan importante de los miembros de la policía y militares que han blindado esta zona, la zona que rodea a la Torre Trump, allá en la Gran Manzana, y vemos a esta hora cómo se desarrollan estas protestas, hasta el momento pacíficas, con saldo blanco, sin embargo con una tensión importante en Nueva York. En Nashville, cerca de 100 manifestantes de la Universidad de Fisk cerraron el tráfico en el centro de la ciudad. Los jóvenes gritaban que Donald Trump tiene que irse, debido a que, según ellos, el magnate es una persona que defiende la discriminación, la desigualdad y la exclusión social.
Y en la ciudad de Austin, cientos de estudiantes de la Universidad de Texas marcharon por más de 5 horas por el centro de la ciudad. La manifestación fue organizada por la coalición de organizaciones que conforman el Comité de Solidaridad de Palestina y el Frente Estudiantil Revolucionario. Los manifestantes consideran que el republicano es un fanático y un racista. Y a esta hora así lucen las calles de Filadelfia, donde decenas de personas también se han volcado a las calles para rechazar, para repudiar la elección de Donald Trump como el presidente electo de los Estados Unidos. Vemos algunas pancartas que también hacen manifiesto su descontento por los resultados de esta elección. Están tomando las principales calles de la ciudad que vio nacer la independencia de los Estados Unidos y que a esta hora está tomada por decenas de manifestantes en contra del nuevo presidente de los Estados Unidos. No al racismo, no a Trump. Las reacciones a los resultados electorales de los comicios presidenciales de Estados Unidos, que dieron por vencedor al candidato republicano Donald Trump, no dejan de sucederse. La última muestra de rechazo esta vez la protagonizaron hoy decenas de personas que acudieron a una manifestación antirracista ante la Embajada de Estados Unidos en Londres para protestar por la victoria del magnate. En la concentración, los manifestantes criticaron los arrebatos racistas en las declaraciones del presidente electo, así como su promesa de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En la convocatoria de la protesta divulgada a través de redes sociales, los activistas criticaron también la llamada que hizo Trump durante la campaña a vetar la entrada de los musulmanes a Estados Unidos. Los manifestantes portaron fotografías de Trump caracterizado como el dictador alemán Adolf Hitler y carteles con lemas como no al racismo, no a Trump y bienvenidos refugiados. Mis queridos amigos, señoras y señores, mis invitados, el economista Jorge Rodríguez y el señor licenciado Marlon Puertas, van a tener la bondad de referirse ahora, en el caso especialmente de Jorge, que es un gran economista y que está presidiendo la Comisión de Lucha contra la Corrupción por Iniciativa y Respaldo Social. La reacción que ayer su queridísima compañera, su computadora personal, apelo a ella, ¿qué le dejó en la mente de Jorge Rodríguez como reacción de los mercados económicos, de los mercados? ¿Asimilaron o no los mercados el resultado de las elecciones? ¿Qué disparadero se pudo contemplar especialmente en la madrugada del madrugada del día de ayer? ¿Cuáles eran los síntomas especialmente de los países más vecinos, el Canadá, especialmente México, singularmente América Latina, dependiente del comercio exterior con la potencia mundial que lidera el continente? En fin, ¿los mercados asimilaron o no el resultado de las elecciones? ¿Qué le dijo su compañera, la computadora de Jorge Rodríguez? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Marlon. Vea, yo publiqué ayer, y justamente en la mañana, el resultado de lo que pasaba con el tema más importante para el Ecuador, el petróleo. Y usted verá que si bien hubo un poco de nerviosismo inicialmente en la madrugada del día miércoles, de todas maneras hubo una recuperación posterior. Pero con el caso del petróleo no hubo modificación. Más bien hubo un incremento pequeñísimo de pocos centavos que básicamente no responde bajo ningún punto de vista al resultado de las elecciones de los Estados Unidos. Todo el mercado financiero de los Estados Unidos, a pesar de que el primer choque que tiene en cuanto a la información, hablo el de los Estados Unidos, hablo yo de Dow Jones, hablo yo de todos aquellos índices que van agrupando a varias compañías, pues inicialmente es un shock, pero posteriormente hay nuevamente una nivelación. ¿Y por qué, Gonzalo? Porque aquí hay una idea que no es cierta. No es que el señor Trump está distanciado de los mercados financieros, todo lo contrario. Su hija es casada con uno de los principales ejecutivos de uno de los bancos más grandes del mundo. Es el grupo judío
que maneja alrededor de la hija. Trump no es judío, pero la hija es casada con un hombre muy importante que básicamente es el que le apoya en los últimos tiempos a Trump para obtener el poder. Entonces, nuevamente el pueblo norteamericano se equivoca porque vota contra el establecimiento, vota contra la forma con que se han venido manejando las cosas en los últimos años, pero sin embargo no se dan cuenta de que de todas maneras atrás está el mismo poder financiero que maneja todos los hilos de la democracia, no en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Lo que pasa es que familiarmente pasó a ser suegro del nuevo presidente de los Estados Unidos, más bien digamos que yerno del presidente de la Unión Americana. Entonces, el imperio judío está siempre presente y más se lo advierte en las calles principales de Manhattan. Cuando de repente nos vamos, observamos ahí a esas sendas delegaciones del poder económico del planeta que, vistiendo naturalmente a la usanza judía, se pasean contemplando todas las torres del poder económico que se asientan en la urbe norteamericana. Bueno, ¿qué opina mi colega periodista don Marlon Puertas? Bienvenido, Marlon. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, en realidad, lo que dice el economista Rodríguez es completamente cierto. Principalmente, Donald Trump es un hombre de negocios. En ese sentido, yo creo que el país norteamericano no creo que espere una revolución tan profunda, sino más bien que aplique lo que ha aplicado toda su vida, en su vida profesional, económica, personal, ¿no? Por ese lado. Lo que preocupa, y no creo que a los norteamericanos blancos, y realmente este es un tema que preocupa que sea de racismo. Los bermejos, como dice los bermejos, Gonzalo. Como dijo Gonzalo. A los norteamericanos blancos no les interesa lo que nos preocupa a nosotros, que es justamente la situación de los migrantes. Yo quisiera decir que para Ecuador, y yo creo que lo han reflejado los presidentes acá de Sudamérica en sus escuetos comunicados de felicitación al pueblo norteamericano, más no al presidente electo, sí. Es la situación de miles de compatriotas en situación irregular que actualmente hay en los Estados Unidos. Sería muy bueno que la Cancillería en estos momentos ya empiece a contar, por lo menos, porque yo no tengo una cifra aproximada de cuántos ecuatorianos se encuentran actualmente en una situación inminente de riesgo. Porque Trump en eso ha sido muy claro, muy directo. No ha estado con medias tintas ni adornando la situación, sino que ha dicho que él va a deportar a los irregulares. Sí. Así que ¿cuántos ecuatorianos? Inclusive cuantificó la cantidad de gente que tendrá que salir de los ámbitos territoriales de Estados Unidos, ¿no? ¿A cuánto ascienden? Ustedes recuerdan, ahí hay un intertítulo muy importante, si me dan revisando, pero son millones de indocumentados que seguramente la administración Trump los va a poner de patitas en línea de frontera o algo por el estilo. Ya ustedes pueden concebir cómo va a cumplir ese propósito y esa oferta, si podíamos llamar esa propuesta de campaña, ¿no? Lo puede hacer y obviamente será un capítulo bastante negro de los Estados Unidos. Claro. Y lo que corresponde a Ecuador es desde ya preparar ese tipo de escenario. Venezolanos y cubanos que están ocupando todos los puestos en las grandes ciudades del Ecuador. Imagínese, entonces, una situación complicada que yo no sé si Ecuador y los demás países de América Latina están preparados en realidad para asumir, ahora sí, en serio, porque parecía, antes de que gane Donald Trump, parecía un personaje pintoresco, grosero, acosador, al que nadie tomaba en cuenta. Correcto. Nadie tomaba en cuenta, y parecía un chiste en realidad, un mal chiste de la cultura norteamericana. Los Simpsons mismo, imagínense, lo tomaron como burla 2 veces. Y tan burla resultó que ahora la predicción que hicieron hace 15 años está en la realidad. Impresionante. Entonces, ese es el shock, ¿no? Constituye ya una realidad, ¿no? Ya es. Una realidad para todo el planeta.
Porque la incidencia, y de eso ustedes tienen que recordarle a la ciudadanía o compartir con ella estas inquietudes, la incidencia que va a tener la administración Trump en la historia universal. Este es un movimiento, un traqueteo histórico que nadie atina porque nadie imaginaba, ni pasó muchos minutos, muchos tiempos en cada una de las naciones, especialmente en el primer mundo. Nadie hizo un análisis, ni una acción mediática de análisis así impresionantemente grande. Y que haya así, nadie se imaginaba. Y los votos de los Clinton, porque es una pareja que combatió electoralmente, políticamente, en las calles de todas las urbes norteamericanas, pero ya se sentía un sabor distinto en los últimos días, y la intuición de mujer le hizo que redoblaran empeños. Se dio cuenta también la Casa Blanca que la tenía fácil. Tuvo que salir con mameluco de alguna manera el presidente Obama a también conquistar votos para su queridísima compañera de partido, la señora Clinton, que ayer estuvo al borde de las lágrimas. Yo creo que pasó del escenario a las lágrimas completamente. Entonces, ¿a qué se refiere? Ya, son 55, muchas gracias, 55 millones de latinos y 11 millones de ilegales. 11 millones de ilegales. O sea, va a sacar, digamos que a 8 millones, con los descuentos que van a ser necesarios realizarlos. Y por falta de una cobertura va a haber mucha gente que se les va a esconder. Cuánta gente en desespero, especialmente nuestros paisanos de región. Ahí hay un punto importante. En el supuesto caso, el hipotético caso de que eso suceda, que yo no creo que funcione de manera inmediata, tenemos que considerar la parte económica. Vamos, no solamente es el retorno de ecuatorianos a buscar trabajo en el país, sino también son las remesas que tenemos de los Estados Unidos. Considere que la dolarización en gran parte se ha sostenido en los años anteriores gracias a los pobres que salieron expulsados a nivel internacional, que nos han enviado las remesas a sus familiares. Imagínense, son alrededor de 2.600 millones de dólares, de los cuales el 67% viene de los Estados Unidos. Entonces, realmente el impacto económico no es solamente hacia tener gente que busca trabajo nuevamente, sino también el dinero que ingresa en menor cantidad. En este problema que vivimos hoy día, de una crisis, de una contracción, en donde el petróleo está hipotecado hasta el año 28, porque no es solamente hasta el 24, es hasta el año 28, ya no tenemos ingresos por petróleo. Y aparte de eso, hay una contracción que necesita un país 3-4 años para recién salir adelante. Imagínense lo que puede pasar. Imagínense, un patrocinador de una importante candidatura a la presidencia de la República es don Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. ¿Cómo le parece a usted, señor Nebot? Hay que saludar primero el triunfo de la democracia en el país que lidera la democracia, y este resultado es un ejemplo de eso. Un hombre rudo, con una franqueza que hay veces raya en la patanería, hay veces maleducado. Cuando toca la fibra de lo que siente un pueblo, gana. Se le perdonan esos exabruptos antipáticos e inconvenientes en lo formal por tocarlo de fondo. ¿Y qué tocó Trump? La necesidad de crecer, de tener empleo, entender lo que piensa el pueblo llano de los Estados Unidos, la opinión pública, no la opinión publicada. Ojalá esto no tenga consecuencias para Latinoamérica. Las izquierdas, entre comillas, latinoamericanas, piensan que en los Estados Unidos se mueren por firmar tratados de libre comercio. Mire usted lo que dice Trump, no más el empleo para los americanos. Vamos a bajar los impuestos para que las empresas no se vayan y vamos a poner más dinero en el bolsillo de los trabajadores y los consumidores para que se mueva la economía. O sea, protege lo interno. La gente entendió mal Trump contra los latinos. Sus frases despectivas hacia los latinos nos molestan a todos. Es lo que estaba diciendo, lo que piensan muchos latinos en Estados Unidos. No quieren más competencia.
¿A usted le hubieran pasado por alto los estilos que imponía hasta hace algunos meses? ¿Le hubieran pasado por alto en el caso de que usted hubiera aceptado su postulación presidencial? Mire usted está reconociendo que a la gente, cuando un candidato lo ve importante, significativo para una etapa de su historia económica, que seguramente por eso escogieron y respaldaron mayoritariamente al señor Trump, ¿no es cierto? Porque querían que la economía norteamericana se recaliente, se reactive, y por un lado, y por otro lado han incidido otros elementos que yo me cuido en expresarlos. También hay un rasgo, sí, pues racista, ¿no? Ya, como vuelvo y repito, los bermejos se cansaron de que solamente los trigueños estén manejando las grandes decisiones de la sociedad norteamericana. Y entonces dijeron, los blancos somos los dueños de este territorio. Los blancos en el sentido de decir los auténticos gringos, ¿no? Y entonces queremos otro Estados Unidos. Y eso es lo que se impuso. Pero miren ustedes que lo han perdonado al señor Trump todos sus desquicios y sus manifestaciones complicadísimas que ¿quién iba a imaginar? Casi que un patán de Barrio Bermejo, porque eso es lo que mostraba, un protestante pero rotundo frente con los que convivía y con el sistema, pues no, imperante ahí de gran respeto a todos los sectores y las razas y las regiones del planeta. Él se fue encima. Entonces yo le digo, a manera de vacile respetuoso al alcalde de Guayaquil, a usted también, algunas cosas, algunos pasajes que él protagonizó cuando legislador y cuando era un compañero del señor exalcalde de Guayaquil y expresidente de la República, un compañero fiel, casi un hijo político del ingeniero León Febres Cordero. Le habrían pasado por alto, señor Nebot de Gana, usted no se animó y las cosas habrían sido seguramente para mejor o para bien, para los que piensan que un liderazgo de esas características se requería en el país, más que todo desde el ámbito del conocimiento económico de nuestro país. Pero bueno, ahí están las cosas dichas, las cosas ejercitadas. Ahora no quieren aceptar, economista Rodríguez, la gente no quiere aceptar las reglas del juego de la democracia. Usted se habría imaginado que hayan manifestaciones en las principales ciudades, especialmente en la zona de Manhattan. Hay cualquier cantidad de gente que dice, este Trump no es nuestro presidente. ¿Usted imaginaba esto? Bueno, yo siempre aposté a que era la señora Clinton la que ganaba. Sí, todos. Evidentemente, en este juego un poco morboso de la democracia, mal manipulada por varios frentes, yo estimaba que los Estados Unidos iban a tomar un camino en contra de alguien que había evadido impuestos, de que había planteado una animadversión hacia los que no son gringos. Usted ve lo que ha pasado con México. Y si usted ve los memes de este rato en las redes sociales en contra de lo que es en sí mismo el discurso de este señor Trump, pues pintan claramente lo que significa en el mundo. Sin embargo, yo creo que debemos enfocar más la atención a lo que va a pasar en Medio Oriente, porque es allá realmente hacia dónde se van a ir las políticas militaristas, y queremos también un poco saber cuál va a ser la relación que tiene con el presidente Putin, porque usted ve que durante la campaña hubo una especie de acercamiento para trabajo conjunto, pero yo creo que eso no va a ser posible, porque va a haber ahora sí realmente el momento en que comienzan a darle duro a ISIS y a todas aquellas organizaciones que están luchando para efectos de mantener ciertos enclaves económicos y políticos y religiosos, pues básicamente se van a ver apabullados por una política bastante agresiva. Eso es lo que tenemos que también poner en cuenta. Y adicionalmente para Ecuador, lo que dije con anticipación, ¿qué va a pasar con los migrantes ecuatorianos? Como muy bien
planteó Marlon hace pocos minutos. Bueno, yo quiero ahora molestarles por el lado de la fiscalización que se prevé, con la que se prevé recibir a Galo Chiriboga la próxima semana que retorne desde Panamá. Apenas se instaló la sesión de la Comisión de Fiscalización, él se voló a Panamá. Apenas se comenzó a hablar en acción mediática obvia sobre lo que nos estaba debiendo la Asamblea Nacional en su misión y en su obligación de fiscalizar los actos del Ejecutivo, los actos de la Fiscalía, los actos de las entidades de control. Se voló el señor fiscal general de la República. Y el Contralor, después de que dice que ha enviado con el agravante de ser, ¿cómo llaman esta? Indicios, dicen ellos. De responsabilidad penal. 2000 y pico de informes de Contraloría, 2000 y pico de informes, y el pico es más o menos significativo, no recuerdo bien, de informes que abrigaban la responsabilidad penal. De secretarias y choferes. Sí, y de organismos pequeñitos, Así es. de juntas parroquiales, de municipios. En mi ciudad decíamos los guambras chimilingos, los municipios muy pequeños. No se ha hecho pues una investigación de cuerpo entero a los organismos seccionales grandes que digan, a ver qué ha pasado en la ciudad de Quito en esta década, a ver qué ha pasado en la ciudad de Guayaquil en esta década, y en Manta, y en Portoviejo, y en Cuenca, repito, y en otras provincias. ¿Dónde están, señor Contralor, sus exámenes minuciosos y necesarios, indispensables, de una cobertura nacional, pues, entre cosas grandes y cosas pequeñas? ¿Cómo va a venir con esas pequeñas travesuras indagatorias o de fiscalización? Pero saca pecho y dice que ahora sí va a llamar a otros, tiene otra lista y quiere compensar porque ya se asustó. ¿Qué tipo de responsabilidades tienen los negligentes de estas entidades de control para recordarle tanto al fiscal, que no nos va a poder oír? Otras mañanas tiene la bondad de escucharnos Y grabarle. Sí, y seguramente nos está viendo. Le saludamos muy cordialmente, está en el Istmo este momento y seguramente con una computadora nos está haciendo el seguimiento y con imagen. Le saludamos cordialmente. ¿Qué le parece a usted, periodista? Gonzalo, lo del fiscal Chiriboga ya es el cuento de nunca acabar. No es la primera vez que el fiscal Chiriboga peca por negligencia, por omisión, por lentitud, por parsimonia, en casos en los que están involucrados funcionarios del gobierno. De esto ya se ha venido hablando, no sé si años ya en realidad, en que se cuestiona duramente la tarea que como fiscal general del Estado tiene que cumplir Galo Chiriboga. Simplemente esta es la cerecita del pastel ya. El caso Petroecuador resultó la gota que derramó el vaso, a tal punto que sus aliados, hasta hace poco aliados de la Asamblea Nacional, que son los asambleístas de gobierno, ayer los vi ya en otro tono, incluida la señora presidenta de la Asamblea, que ni siquiera dejó hace un par de semanas hablar a la asambleísta Mae Montaño en el pleno cuando ella pretendía en ese momento plantear la discusión de un juicio político y no se le dio la palabra. Pues ayer la señora Rivadeneira ya salió a decir que la Asamblea Nacional fue la primera que puso las alertas de lo que ocurría en Petroecuador ante los organismos de justicia. Y lo dijo sin ruborizarse la señora Gabriela Rivadeneira ayer. También vemos a otros asambleístas de Alianza País en estos momentos, cuando ya Galo Chiriboga ya puede ser, o sea, ya es una carnada para ellos, una carnada política
en tiempos previos de campaña. Entonces necesitan reivindicarse. Y dicen, ya qué más da, ya está quemado Galo Chiriboga. Pongámoslo en un platito, sirvámoslo y repartamos las presitas, más o menos. En eso están pensando, creo yo, los asambleístas de Alianza País, que ahora se muestran un poco más enérgicos en el tratamiento al señor Chiriboga. Y aún así lo hacen con lentitud. Porque que primero que pase la Comisión de Justicia, que la Comisión de Justicia pase luego a la Comisión de Fiscalización, y la Comisión de Fiscalización lo va a llamar la próxima semana, hasta que regrese de Panamá seguramente. Todo ese chance le dan. Y de ahí vendrá a declarar, y habrá algunos convencidos que dirán, ya lo investigamos porque ya declaró, y ya dijo que lo que nosotros decimos no ha sido cierto, porque así han sido las investigaciones dentro de la Asamblea Nacional. Llamar a declarar, declaran lo que quieren. Y en el Twitter, un Twitter pequeño. Exacto, dicen lo que les conviene y entonces cierran la investigación, porque ya declaró y no ha sido así. Y ya está. A eso nos tienen acostumbrados. Pero yo sí creo que en este show va para largo todavía, porque como digo, ya se les viene el tiempo de campaña, muchos de ellos pretenderán reelegirse. Claro. Y tendrán que presentar algo, pues, claro, porque les van a decir, ¿y ustedes qué han hecho? ¿Cuántos proyectos de ley han presentado por su iniciativa? No he presentado ni uno porque todos los ha mandado el presidente de la República. Yo solo alcé la mano. ¿Y ustedes en fiscalización qué han hecho? No, que pedimos información. Necesitan pues tener una víctima para presentarse en sus respectivas jurisdicciones y pedir el voto. Así que, desafortunadamente, Gonzalo, todo esto ocurre demasiado tarde, cuando ya los millones de dólares del Estado, dinero público, están a buen recaudo en paraísos fiscales. Usted, a nombre de la comisión que coordina, de la comisión que usted lo lee. Ya no. Sí. Bueno, ¿quién está de turno la doctora Amanda Báez. Ya me dice como 3 veces. No, 2 veces no. 2 veces. Qué bueno, lleva la cuantificación de las preguntas similares, señor economista Rodríguez. Bueno, yo decía que la doctora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, nos recordó, y se pone enojada, recordó que a inicios del 2016, apenas se desató el escándalo de los papeles de Panamá. Ustedes recuerdan, estimados amigos oyentes y respetables invitados. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado amplió la investigación a funcionarios públicos con inversiones o cuentas en paraísos fiscales y su responsabilidad en el manejo de fondos públicos, y remitió el informe a la Contraloría General, y esta Asamblea remitió los resultados a la Fiscalía General de la República. Con esto, yo he hecho, dice Gabriela Rivadeneira. Dijo además, no solo se pudo advertir a las entidades de control, economista Rodríguez, de inconsistencias por parte de los implicados en este caso, como el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, quien está siendo procesado por la justicia, no por nosotros, sino del expresidente de Petroecuador, dice ella, Carlos Pareja Yanuseli. ¿A qué momento se conoció qué gestiones hizo, por ejemplo, el señor Andino, quien le recibió muy atentamente al Carlitos, ¿no? Ustedes recuerdan. Entonces ahí comenzó el caso Capaya. Y de 10 personas más que están todavía siendo investigados, algunos ya pusieron sus pies en polvorosa. Entonces, esta asamblea fue la que puso las alertas necesarias al sistema de justicia y a las entidades de control, incluso a las ciudadanas como la suya. ¿Esto es cierto? Es al revés. Yo creo que es bastante oportuna la pregunta suya, para contarles a quienes nos escuchan que, a propósito de la segunda investigación que hizo la Comisión Anticorrupción, relacionada justamente con la refinería del Pacífico, y por un contrato básicamente pequeño, pero absolutamente sucio. Sucio porque se firma un convenio de compra el día de Navidad, y 2 días después se hace el reavalúo de ese predio, y 3 días después se hace la compra-venta.
para ese tema le solicitamos a la Asamblea, a la Comisión de Archivo, perdón, de Fiscalización, a la Comisión de Fiscalización que nos reciba para pedirles que colaboren y participen conjuntamente con los ciudadanos que, cumpliendo las disposiciones de la Constitución, querían hacer una verificación a profundidad de ese tipo de temas. No fuimos recibidos, y todo lo contrario. Tuvimos un boletín de prensa, tanto de la Contraloría como de la propia Asamblea, en donde descalifican la acción de los ciudadanos, que tenemos derecho a abrir la boca para ser ciudadanos, diciendo que el artículo, creo que es el 96, nos permite fiscalizar los actos del gobierno. Eso dice la Constitución de la República. Y, lógicamente, con los adjetivos descalificándonos en todo sentido, pues nos mandaron a que hagamos cualquier otra cosa. Pero aquí hay un problema adicional. El propio Contralor y el propio fiscal que fueron acusados por la Comisión Anticorrupción, ustedes, esto vale la pena que les recordemos a quienes nos escuchan. A los dos les denunciamos por fraude procesal, por tratar de engañar a los jueces en cuanto al tema de los DRUPs. Ellos solamente se fijaban en el tema del enriquecimiento ilícito y de toda esta relación que tiene con efectos de los dineros del Estado. Nosotros les dijimos que hay un delito adicional que se estaban olvidando o se estaban escondiendo, que era el engaño al consumidor. Cuando nos venden unos helicópteros con características técnicas distintas de las que están en el contrato, había un fraude eminente en ese tipo de contratación. Y les denunciamos a ellos. Hoy somos denunciados los miembros de la Comisión Anticorrupción por el Contralor General, luego de que la Corte Nacional determina que nuestra comisión hay dos calificativos que nos dicen ahí. No es espuria. No es espuria. Bueno, ya me acuerdo. Ya nos olvidamos este rato por hablar demasiado rápido. Yeah. Pero estamos ya calificados para efectos de tener una nueva demanda por parte del Contralor General del Estado en contra de los miembros de la comisión. Imagínese usted, los pájaros contra las escopetas. ¿Usted recuerda estos episodios, periodista? Bueno, es público el trabajo que realiza la Comisión de Ciudadanos, que obviamente cuentan con respaldo de organizaciones también sociales, que ante la completa lentitud, que ante la completa negligencia de los organismos de control competentes para realizar el control, claro, los ciudadanos tienen que organizarse, y esa es la validez moral que tiene el trabajo de los ciudadanos que, como Jorge Rodríguez, el apoyo se han dedicado a investigar. Así es, y apoyo comunitario. No se están inventando nada. Están contribuyendo en realidad, como dice el economista Rodríguez, al trabajo que se les paga el sueldo a estas autoridades para que lo realicen. Y mire, a suplir la negligencia, el descuido. Y mire usted, han pedido apoyo incluso a la Asamblea Nacional y le cierran las puertas en las narices prácticamente diciendo no molesten. Y esa es la respuesta cuando alguien sale por primera vez con un tema de corrupción, economista. Como por primera vez. Ocurre en todos los casos y ha ocurrido incluso también con los temas de Petroecuador. Así es. Recordemos que la primera alerta de lo que estaba pasando en Esmeraldas la dio el ex asambleísta Clever Jiménez con el entonces asesor y hoy compañero de Focus Fernando Villavicencio en 2010. ¿De qué primeras alertas habla la señora Rivadeneira? 2010, en que presentaron sendos escritos ante Contraloría y Fiscalía, entiendo, pidiendo efectivamente que se investigue lo que estaba ocurriendo en la contratación directa, porque ya empezaron los contratos directos motivados en decretos de emergencia en la refinería, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Han pasado 5 o 6 años, Gonzalo, y ahora que revienta, porque ya empieza a verse la plata. En una entrevista al magazine Vistazo destaca Abdalá Bucaram, hijo, destaca que él fue uno de los primeros en que recordó a estos organismos que ya habían estas destemplanzas, por así decirlo, en los contratos de repotenciación de la refinería.
Esto no es que ellos han sido los primeros, y es lo que tratan de convencernos por la línea de la presidenta de la Asamblea y por la línea del mismísimo fiscal general. Y del vicepresidente. Sí, y del vicepresidente. Decía Galo Chiriboga, las personas procesadas por peculado, esto decía el 21, sí, a las 9 de la noche, no, esto no. Las personas procesadas por peculado no garantizan con su vida impunidad. Esto decía el fiscal. Gran salida. Les repito, las personas procesadas por peculado no garantizan con su huida impunidad, pero les procesó ya cuando estaban en Miami, pues. Ni siquiera, y nos dijeron que estaban en Madrid. ¿Y en qué momento cambió la figura ya Galo Chiriboga a peculado? Para empezar, que yo sepa todo lo que está ocurriendo en Esmeraldas, las investigaciones, o son por cohecho, o son por cohecho, tráfico de influencias, y aquí dice y enriquecimiento ilícito, que traemos y de a pronto colación. pone un tuit, en efecto, yo sí leí ese tuit, porque habla de la ausencia, que ese es el castigo, claro, y el estar escondidos, y que ese es casi que el peor castigo que puede recibir esta gente, que sigan escondidos nomás, pues disfrutando los millones, ¿no? Se le pasó la rueda porque dice las personas procesadas por peculado. La conciencia le dice día sí, pues, ¿no? Exacto. No garantizan con su ida impunidad, dice él, como una axioma, como una frase para que recuerde todo el mundo y hasta nuestros nietos. Y dice además el señor fiscal ahora en Panamá, de ser declarados culpables tendrán que vivir ausentes y escondidos de por vida, lo cual constituye una grave pena. ¿Cómo le parece a usted, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, señor doctor Carlos Solórzano Constantina, en línea directa con nosotros desde la ciudad de Guayaquil? Doctor Solórzano, mi saludo de respeto para usted. Le repito las frases del fiscal Chiriboga. Las personas procesadas por peculado no garantizan con su fuga, con su huida, no garantizan impunidad, dice. Y la otra frase que tenemos que convertirla en célebre es: de ser declarados culpables tendrán que vivir ausentes y escondidos de por vida, lo cual constituye una grave pena. Ahí entra una cortina muy triste que quiero que tenga la bondad de prepararme el señor productor. No, es broma. Tenga la bondad, doctor Solórzano, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Un saludo muy fuerte al heroico Jorge Rodríguez, que está haciendo lo que las autoridades ecuatorianas por negligencia o por complicidad no lo hacen. Él está haciendo una auditoría y una fiscalización de los grandes peculados que se hacen en el Ecuador, y eso merece una felicitación permanente del pueblo ecuatoriano. Pero en cambio, el gobierno, en vez de felicitarlos, en vez de ayudarlos a su loable actitud, lo que hacen es perseguirlos. Parece mentira lo que ocurre en el Ecuador. Paso inmediatamente a comentar lo que usted me dijo al último. Dicen, no garantizan con su huida la impunidad y estarán condenados a vivir en la clandestinidad o fuera del país durante toda su vida si son sancionados por peculado. Pero qué lindo, con 150 o no sé cuántos millones de dólares, ir a vivir en cualquier país extranjero no es ninguna condena, sino un premio adicional que se le da a esta gente que tanto daño le han hecho al Ecuador. Es gravísimo lo que está ocurriendo en el país, que un ministro fiscal, en vez de hacer las cosas que le corresponden,
lo que hace es, en definitiva, perseguir a los denunciantes y no perseguir a los verdaderos causantes de tanto peculado en el Ecuador. El procurador, ¿cómo puede ser posible que hayan presentado una demanda por los helicópteros antes que se venza el plazo para hacer la demanda, para que el juicio pierda su efectividad, como en efecto eso ha ocurrido? ¿Qué es eso? ¿Es negligencia o es acomodo o es a propósito que denunciaron antes del plazo convenido para hacerlo? Grave cosa lo que está ocurriendo en el Ecuador, gravísimas situaciones lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque lo peor que puede pasarle a un país es que los grandes especulados queden en la impunidad por la negligencia, por la falta de cuidado, por la falta de actitud enérgica de las autoridades que les corresponde el control del Estado. Aquí no sirve para nada ni el ministro fiscal, que él debió ser juzgado por los papeles de Panamá y por esa casa que compró en 2,000 y tantos dólares, cuando cuesta muchísimo más, y nada se hizo para fiscalizar por parte del Congreso, de la Asamblea Nacional, contra el ministro fiscal. El ministro fiscal no tiene autoridad moral realmente, para mi concepto, para seguir ejerciendo ese cargo. El procurador no ha ganado un solo juicio a favor del Estado. ¿Cómo puede ser procurador una persona en esas condiciones? ¿Para qué necesitamos un procurador que pierde todos los juicios? Es Mr. Silencio, además. Es gravísimo lo que está pasando. Los organismos de control aquí no funcionan sino para perseguir a la oposición o a los que consideran oposición, pero para perseguir a los ladrones que tienen adentro, al pillaje que se realiza todos los días en la República. Para eso no hay autoridades y no hay organismos de control. Es muy grave lo que está pasando en el Ecuador, y más grave todavía aquello que los presidenciables ni siquiera se atrevan a denunciar. Tienen miedo, tienen temor. Si tienen temor y solamente quieren son presidenciables por la vanidad de ser candidato a la presidencia de la República o llegar a la presidencia de la República, pero no sentir en lo absoluto las cosas que le están pasando al Ecuador, ¿a dónde está el patriotismo? Si es que lo tienen, que lo demuestren los presidenciables, pues. Ayer le dijimos en una conversación que se dignó ofrecernos una entrevista, doctor Solórzano, el candidato Lasso, solo por poner un ejemplo, porque el general no ha dicho absolutamente nada respecto de fiscalización. Su compañero de papeleta ya no quiere venir acá. Me refiero al compañero de papeleta de Cintia Viteri. ¿Pueden ustedes imaginar que la radiodemocracia se convierte 10 años en un parlante, porque se merecen las intervenciones de un grupo de economistas que han sido los únicos que han venido peleándole al modelo impuesto por la fuerza por el régimen del presidente Correa, con su convencimiento ideológico, desde luego muy respetable, pero ahora ya no quiere venir. Ya se hizo importantísimo el señor economista Mauricio Pozo, porque está de candidato a la vicepresidencia, y ustedes lo ven en los medios este mismo instante, está participando y ya no quiso venir acá. Nos molesta simple y llanamente, y se advierte que estamos muy molestos, porque para unas cosas somos útiles en temporadas en que los medios les son adversos. ¿Quién le cogía a que opine el señor economista, sino esta emisora plural, abierta, valiente? No, ahora ya no quiere venir. Imagínese usted. ¿Cuál era la palestra que tenía el economista profesor universitario? Medio, orgullosamente ve este medio, porque este medio lo conocía. Es plural, sí. Bueno, el asunto es ¿no? Lo que yo quería destacar, ¿sí?
No, lo que yo quería destacar con el doctor Carlos Solórzano es lo que acaba de manifestar, economista. Usted tiene obligación incluso de agradecerle por el reconocimiento que hacen de su tarea. Sí, yo quiero realmente, aunque es un poco feo que nos lancemos flores de lado y lado, de todas maneras, mi respeto y mi admiración a ese hombre maravilloso que desempeñó las funciones de presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando realmente era una corte en donde existían jueces que se distinguían no solamente por su conocimiento, sino también por su calidad moral. Evidentemente no todos cumplen esa característica, porque en un cuerpo colegiado de esa naturaleza siempre hay sus ovejas negras. Sin embargo, yo creo que hay que distinguir en la diferencia de lo que existía antes y de lo que existe hoy día, en donde había una Corte Suprema que era la que realmente regía los temas de la función judicial. Hoy no existe Corte Nacional, hoy existe Consejo de la Judicatura, porque si les preguntamos a las personas quién es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, yo le puedo apostar cualquier cantidad de dinero en que el 99% de la gente le va a decir no sabemos quién es, pero todo el mundo sí sabe quién es el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, bajo esas condiciones, yo creo que realmente mi respeto y mi consideración inmensa a Carlos Solórzano Constantine, un luchador y un hombre que habla directamente los temas en los cuales los demás se quedan callados. Bajo esas condiciones, pues mi enhorabuena de que usted haya tenido siempre la posibilidad de hacerse contacto con la ciudad de Guayaquil, con personas de la característica moral como es Carlos Solórzano Constantine. El señor Jorge Glass, vicepresidente de la República, sí manifestó en el programa Ecuador Opina de TC Televisión su rechazo a la información que dio a conocer el medio panameño, y ahí entro con La Estrella de Panamá. Ese es el nombre del rotativo panameño a quien nos hemos referido de últimos días, donde indican que posee cuentas en el Istmo. El vicepresidente aseguró que deben demostrar esta calumnia. Caso contrario, va a emprender acciones legales. Esto dijo esta víspera y esta antevíspera. Eso es lo que dijo. Y entonces nosotros, en réplica, lo que podemos ver como lectores es que más bien le dicen a los accionistas de La Estrella de Panamá, el periódico oficialista, El Telégrafo, les dice, no, al contrario, ustedes están en la lista Clinton. Ustedes, los dueños del diario panameño, que han publicado la semana pasada una escueta nota que relacionaba al vicepresidente Jorge Glass con un informe, comillas, grave y comprometedor. Sin embargo, hasta ahora no revelan los detalles. Entonces, han sacado una especie de prácticamente editorial o casi comunicado la gente. Pero ya nos maltrataron ayer los de La Estrella, dijo, ya no molesten, no vamos a hablar nada más. Entonces le acallaron, digamos, ¿no? Le acallaron desde aquí. Por eso es que yo les invito a que escuchemos lo manifestado por el señor vicepresidente Glass. Soy víctima de una estrategia de desprestigio en lo personal, inventándose historias y disparates a tal nivel de desparpajo y responsabilidad de que una columna de chismes llevar la primera página de un periódico aquí en el Ecuador. Yo enfrentaré esas calumnias, primero como persona, como Jorge Glass, como cabeza de mi familia, como profesional. Yo como funcionario público tengo abiertas mis cuentas del año 2007. He tenido 2 auditorías patrimoniales. Pueden consultarlo con el Contralor General del Estado. No tengo ningún otro bien o ninguna otra cuenta que no esté declarada en mi declaración de bienes y que no haya sido auditado, porque mis cuentas, mis movimientos, no sé si el ciudadano conoce lo que es una auditoría patrimonial, no solamente de la declaración patrimonial, sino una auditoría de todos los flujos. Mi familia vive de mi sueldo y el sueldo de mi esposa. Mi esposa trabaja en una empresa privada desde antes del gobierno y a Dios gracias gana muy bien. Esos son los únicos bienes y las únicas cuentas que yo tengo.
Tienen que demostrarlo. Primero, por Jorge Glass Espinel. Y segundo, yo represento a 16 millones de ecuatorianos. Yo soy el vicepresidente de la República del Ecuador. Tienen que demostrar la calumnia que han emitido o tienen que pedir disculpas, si no emprenderé acciones legales. Es una agenda política y de prestigio. No saben con qué atacarnos. Algo debemos estar haciendo bien para que se valgan de cualquier herramienta para atacarme. Tendrán que reconocer su error o yo emprenderé las acciones legales que me asisten, no solamente en las leyes ecuatorianas, sino en las leyes de otros países. Primero lanzan un chisme que no tiene sustento alguno y no lo van a conseguir porque no existen, porque no hay nada, yo no tengo nada fuera de mi declaración patrimonial. Y que algún señor dice por ahí que abra sus cuentas. Qué falta de conocimiento, qué ignorancia. Las cuentas de un servidor público están abiertas. Uno cuando firma la declaración de bienes abre sus cuentas para que sean auditadas por la Contraloría General del Estado. Mis cuentas están abiertas desde el año 2007. Y vayan a ver los saldos que tengo. No sé cuánto tendré en la cuenta corriente en este momento. Serán $3,000, $4,000. Esa es mi realidad. Yo soy un profesional, he vivido siempre en mi profesión. Mi esposa también es una profesional, vive de su trabajo. Y no permitiremos como familia ser enlodados con calumnias, chismes o diretes. Yo no le rindo cuentas a estos de algunos medios de comunicación que quieren atacar mi honra. Yo le rindo cuenta al ciudadano que me está viendo, al que me eligió para ser vicepresidente de la República. A ellos me debo. A ustedes, la más absoluta transparencia, la confianza en su vicepresidente, que ha declarado sus bienes y ha sido auditado 2 veces por la Contraloría General del Estado, que tiene sus cuentas abiertas, y la de mi esposa, desde el año 2007, que soy servidor público. ¿De qué me están hablando? Tienen que demostrar algo. Si no, acudiré, invocaré las leyes que me asisten. Están afectando a la honra de mi familia, mi honra y a la honra de un país, porque yo soy el segundo mandatario de la nación. Ahí está todo, absolutamente todo el contexto de la declaración que formuló a un medio oficialista. Declaración desconocida. Porque nadie escucha, lamentablemente o felizmente, no escuchan a esos medios, lamentablemente. ¿Usted conocía de esta declaración del señor vicepresidente? No, Gonzalo. ¿Y eso que es periodista? Sí, no, Gonzalo. Yo seguí un poco lo que decía el vicepresidente por redes sociales. Soy víctima de una estrategia de desprestigio y enfrentaré las calumnias vertidas en mi contra, decía en la red. Decía también Jorge Glass, están afectando la honra de mi familia, acaba de decirlo también con su voz, mi honra y la del país porque soy el segundo mandatario. Están ofendiendo al país. No, eso ya es demasiado bastante exagerado. Y voy a repetir lo que dicen los norteamericanos ahora en Nueva York, no me representa. Y salen a protestar así. Ese no es y lo dijo ahora el vicepresidente de que él representa a los 16 millones, que no me incluya, por Y a mí favor. tampoco. No me incluya porque la verdad es que prefiero mantenerme al margen de esa representación. En todo caso, bueno, es la primera vez que habla el vicepresidente Glass desde que salió la columna que él dice de chismes de el diario panameño, y da esta declaración justamente el día en que sale otro escándalo. Imagínense, o sea, o es salado el vicepresidente de la República, o sencillamente está escogiendo muy mal a sus más cercanos colaboradores, que hacen cosas hasta en su nombre. Ayer nomás reventó otro escándalo de un asesor suyo, de un señor periodista, Marcos Parga, que resulta que ha estado pidiendo plata a nombre del vicepresidente para conceder las frecuencias. Mire qué salado que es el vicepresidente. Y yo también me pongo a pensar y digo... ¿Salado en escoger esos asesores? Supongo, porque les dan puñaladas por la espalda cada rato. Primero el señor Capaya, ayer el señor periodista. Y resulta, yo no entiendo, la verdad, cómo estas personas, estos empleados públicos, van a nombre del vicepresidente a pedir plata, conociendo pues la transparencia del vicepresidente. Es una audacia. ¿Quién les va a creer pues que esa plata va para el vicepresidente, que es tan transparente y tan limpio? ¿Quién les cree? No, yo no entiendo, la verdad. Yo no entiendo. Qué audacia o qué bobos los empleados públicos que van en su nombre, ¿no? Así Marcos Parra, que ya también está por los techos, según entiendo. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que el señor vicepresidente debería hacerse una limpia, no sé. E ir con una linterna buscando bien a sus asesores. Porque ya una vez, bueno, claro, pero se va haciendo costumbre. Y no está bien porque estamos hablando de hechos, eso sí, de corrupción. Sí. Lo de Esmeraldas, lo que ha pasado ahora con el tema del concurso de frecuencias, que es una vergüenza. Lo de la fibra óptica.
Imagínese eso. Lo de la fibra óptica es cosa muy seria, que lo vamos a tratar más adelante con entendidos en la materia, ¿no? Sí. Entonces me es permitido invitar a René Ortiz, a Fernando Santos Alvite, para que nos den una opinión sobre esas provisiones. Sé que están nerviosísimos estos caballeros de esa empresa, nerviosísimos, tensos, y ya saldrán a amenazar, porque ahora amenazan nomás, como dicen. Ahora, me gustaría, doctor Solórzano, con las disculpas del caso, que nos formule una opinión sobre este recorrido testimonial que le acabamos de ofrecer a la ciudadanía. Y lo propio a Abdalás y doctor Bucaram, si es tan amable, un minutito, mientras oímos al expresidente de la Suprema. Mira, a mí me merecen dos comentarios lo que acabo de escuchar sobre el vicepresidente de la República. En primer lugar, si hay una ofensa o si hay una investigación en relación con el vicepresidente de la República, y si él se siente ofendido será en el orden personal, pero no puede decir que porque es vicepresidente se está ofendiendo al país. ¿Acaso estamos en la época de Luis XIV, el Estado soy yo? ¿Por qué quieren identificar al Estado Nacional, al pueblo ecuatoriano, a 16 millones de ecuatorianos quieren identificarlo con una persona? Eso es un absurdo por parte del vicepresidente de la República. Por otro lado, realmente, como ustedes estaban comentando, es demasiada coincidencia que a cada rato le salen denuncias y denuncias de colaboradores. ¿Por qué se permitió, por qué dejaron a propósito el ministro fiscal que Capaya se vaya fuera del país? Precisamente para que no hable y las cosas que Capaya sabe y las cosas que ha hecho solamente las ha hecho para sí o para otras personas. El Ecuador exige transparencia. Ajá. Doctor, ¿usted cree que Capaya podría hablar o le traerán bien esposado, tal vez con un esparadrapo? Nunca lo van a traer, licenciado, porque Capaya tiene muchas cosas que decir y por eso le permitieron la huida. Y mire usted que mientras Capaya podía huir, los fiscalizadores, el señor Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, Jorge Rodríguez y todos los que hacen investigación de lo que deberían de hacer las autoridades ecuatorianas y no la hacen. El periodista aquí presente, el señor licenciado Marlon Puertas también. Bueno, entonces también lo incluiremos a ellos, pero ellos están haciendo el papel de lo que deberían de hacer las autoridades ecuatorianas, pero frente a la negligencia, por decirlo menos, de las autoridades ecuatorianas, tienen que hacerlo los buenos ciudadanos, y esos buenos ciudadanos, en vez de merecer las loas por parte del gobierno, lo que hacen es perseguirlo. Y por eso enseguida, como tienen a su orden a la función judicial, como tienen a su orden la fiscalía, como tienen a su orden al Consejo de la Judicatura, enseguida viene la amenaza. Si me dicen eso, están atentando contra mi honra y yo los voy a perseguir judicialmente. Mire, los países pueden tener mamarrachos de presidentes, pueden tener malos funcionarios en los congresos o en la asamblea, pero lo único que no pueden tener para que haya democracia es una falsa administración de justicia. En la administración de justicia está precisamente la virtualidad y la fuerza de todo país democrático. La fuerza institucional. Así es. Un abrazo, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Carlos Solórzano Constantine. Ramiro Aguilar decía y apuntaba que los documentos que posee este periódico La Estrella de Panamá
también está en manos de periodistas ecuatorianos. También están en manos de periodistas ecuatorianos. Y además, Ramiro Aguilar, de quien se hablaba como compañero de fórmula de Cynthia Viteri, al último, por alguna circunstancia que nos hará saber cuando pase el tiempo, este no es un momento y Aguilar es un caballero, no lo va a mencionar, por lo menos en esta temporalidad, lo que seguramente ha ocurrido. Pero aquello, me imagino, simplemente es una imaginación del periodista que está haciendo seguimiento de este informativo, que actúa como un presentador. Él critica la lentitud con que reacciona el fiscal general en este inserto de voz. Cuando el gobierno puso en duda el comentario pequeño de la Estrella de Panamá, no se imaginó que tras ese comentario pequeño hay una serie de documentos que tienen los periodistas ecuatorianos y que obviamente también tienen los periodistas panameños. Y el que queda mal parado aquí en la mitad es el fiscal general del Estado. Porque el fiscal general del Estado, quien es el que al final del día pide la información a Panamá y recibe lo que no le gusta, o sea, recibe de más de lo que pide. La brusca, como llaman ellos. Exactamente, es decir, pidió por cumplir con la formalidad y resulta que las autoridades panameñas, ya cansadas de que una persona les insulte y les deje todos los días y que use sus propias entidades y sus propios servicios financieros para actividades no lícitas, entonces le dan al fiscal toda la información y le dicen, vea señor, aquí no investigue tráfico de influencia, aquí investigue lo que usted tiene que investigar, que es lavado de activos y corrupción. Y eso es lo que lamentablemente un fiscal independiente, un fiscal autónomo, un fiscal sin compromisos políticos habría incluido al proceso inmediatamente y habría hecho público inmediatamente y habría vinculado a las personas involucradas inmediatamente. Vemos con pena cómo ciertos familiares del señor Pareja primero huyen y después la fiscalía anuncia que habían transferencias de dinero y después la fiscalía anuncia que les van a dictar medidas cautelares. Y la corrupción sumada a la impunidad y reaccionar tarde es crear impunidad también, o sea que el fiscal está reaccionando siempre 3 días después de los implicados en el caso de Petroecuador, 3 días después, o sea, los señores se van 3 días después, el señor pide órdenes de prisión, los señores se van 3 días después, pide información, los señores se van, el fiscal pide información a Panamá, Panamá cumple con su deber, le envía la información completa y el tipo se queda atorado sin saber qué hacer, y además pretendieron desprestigiar la nota de la Estrella de Panamá, decir que eso fue expuesto por la oposición, que además fue mandado a poner a pedido. No, señores, esa es una gran farsa. La información publicada por la Estrella de Panamá está en manos también de periodistas ecuatorianos, que si tuvieran dueños de medios con la suficiente solvencia económica como para afrontar las multas eventuales y un espacio normativo donde se pueda proteger la fuente, se habría conocido en el Ecuador hace mucho rato. Imagínense ustedes, señores oyentes, que también se atoran en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, porque ayer nos menciona a través de nuestra convocante reiterada, nuestra colaboradora que nos ayuda con tanta paciencia, con tanta decisión, con tanta perseverancia, a tener los mejores invitados en esta mesa de trabajo democrático y plural. Le dice María José Carrión, textual, me comunicó, yo espero y la comisión espera que retorne el fiscal de Panamá para nosotros pronunciarnos. Textual. No estamos mintiendo, desde luego. Yo espero, María José, usted ha dicho así, con todo respeto asambleísta, yo espero ¿qué tiene que esperar? ¿Qué le parece a usted, Jorge? Tiene que esperarle para homologar, para que no se dispare uno por un lado y otro por otro lado. Es decir, elaboran el guión de una manera armónica, coherente. Y eso, bueno para ellos, pues qué gran grado de lealtad que ellos nos hacen contemplar. Pero para la necesidad de una investigación unilateral
o polarizada, como debe ser, para descubrir la verdad, pues. No vamos a estar supeditados a una gran frase que venga elaborada desde la ciudad de Panamá, hecha por el señor o formulada por el señor fiscal. Entonces, ¿para qué sirve la comisión, pues? Cuando usted obligatoriamente por ley tiene que contratar la auditoría a su radio, ¿usted contrata a algún empleado suyo o contrata a una empresa independiente suya? Lo que pasa, en definitiva, es que en el país ya no hay organizaciones o organismos públicos independientes. Todos pertenecen a una sola cabeza. Y cuando se tiene una fiscalía, una contraloría, una comisión de fiscalización, cuando se tiene la justicia en manos de una sola persona, lo que pasa fundamentalmente es lo que usted acaba de decir: se coordinan los temas, se coordinan para efectos de no cometer errores y poder permanecer chupando todavía un sueldito hasta que se les acabe el cargo. La pega. Lastimosamente, este encadenamiento que existe a los estómagos de los funcionarios públicos de alto nivel, pues básicamente hacen que sea opaco todo el panorama. Y lógicamente esa declaración, pues pinta de cuerpo entero la forma como se manejan en todas las organizaciones. Porque todos se ponen de acuerdo, todos nacen de una sola raíz. ¿Quién es el fiscal general del Estado? Un ex presidente ejecutivo de Petroecuador, un ex ministro del sector de hidrocarburos, un fiscal, un embajador. En definitiva, tienen la vinculación, incluso hasta de parentesco en muchos de los casos. Entonces, bajo esas condiciones, usted no puede permitir, usted no puede pensar en que debe existir una independencia que le facilite el tener informaciones que digan lo que significa realmente en la verdad. Y lo que responde la asambleísta es exactamente ratificando lo que acabamos de decir este rato. Entonces, en esas condiciones es bastante complicado. Panamá, después del problema de los periodistas internacionales que descubrieron esto de Panama Papers, ha comenzado a blindarse. Y ese blindaje hace que eviten ellos que el país en sí mismo pierda su calidad de paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque el 67% del movimiento del Producto Interno Bruto es financiero. Y lo que ellos tratan en definitiva es defender a sus bancos. Panamá vive del canal de Panamá y vive de los bancos. Entonces, obligatoriamente tienen que cerrar las puertas a aquellos temas que puedan seguir desmoronando el prestigio que pueden tener a nivel internacional. Entonces, el caso de la Llorona, en el caso de Estrella de Panamá, pues básicamente... pensándolo bien... Así es. La crónica ligera del periódico panameño. Así es, que es la parte del chisme realmente. Del chisme, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? En definitiva, ese periódico no puede contribuir, seguir haciendo más grande una bomba pequeñita que hoy día se convierte en una bomba atómica. Ellos tienen que tratar de cerrar las puertas de este momento para efectos de darle vitalidad a ese sistema financiero que es el que da de comer a todo ese país conjuntamente con el Canal de Panamá. Miren ustedes los últimos tweets que ha difundido el fiscal general de la República del Ecuador. Aquí los tengo yo. Sí, son las 8:06. Nos estamos pasando del tiempo. Pero quiero saludar al abogado Dalo Bucaram, candidato a la presidencia de la República, quien va a hablar de negocios ilícitos en los que se ha mencionado a funcionarios del presidente Correa. Esto es lo que me ponen como premisa desde la Estrella de Panamá. El tema y los intertítulos son creados por Marlene Testa. Es la periodista que nos sorprendió y le sorprendió a Dalo Bucaram, que cuando leyó, y perdone por tratarlo de esa manera, abogado, porque quiero diferenciarle en cuanto al nombre. Yo le digo a usted Dalo, y a su padre, el expresidente Bucaram, siempre le he tratado de Abdalá. Entonces Dalo viaja desde Ecuador hasta Panamá en el afán de recabar información que permita comprobar que Jorge Glass, vicepresidente del país, está involucrado en negocios ilícitos.
Así lo dijo a este medio, La Estrella. A este medio, repito, La Estrella, no a Radio Democracia, a La Estrella de Panamá, al que concedió una entrevista. Usted le ha concedido una entrevista, le comienzan preguntando a qué se debe su visita en Panamá. Lo que usted me responde, ellos califican como una denuncia grave. En la segunda pregunta de Marlene, y le dicen cómo puede sustentar y evitar que se piense que es un anzuelo para afectar la campaña del señor Glass a la vicepresidencia en acto reeleccionario, exactamente que busca en Panamá. Le vuelve a preguntar, ya nos va a comentar Dalo lo que hizo en Panamá y hasta este momento. ¿Qué tiene usted ya concebido, no intuido ni cosa por el estilo, sino concebido, porque es un asunto muy delicado y usted lo sabe? Entonces, solamente me falta leerle los últimos tweets que ya que le comprometí a la ciudadanía y a mi invitado, Dalo Bucaram, en este momento desde la ciudad de Guayaquil. Arturo Emilio D.P., representante legal del MMR Group, fue detenido en Panamá, caso Petroecuador. Galo Chiriboga. La empresa MMR Group de Arturo Emilio D.P. era contratista de Petroecuador. Entonces este caballero Arturo Emilio D.P. no es de la Democracia Popular, por si acaso. Arturo Emilio D.P. deben ser los dos apellidos de Arturo Emilio. Este man debe saber con quién trataba las cosas, ¿no es cierto? Elemental para un periodista como nosotros, Marlon. Arturo Emilio D.P. desde su empresa MMR Group habría hecho transferencias a Girbra. Esta es una empresa de Alex Bravo. Siempre le saludamos al señor Alex Bravo. Y es hora, Alex, de que usted hable, pero la plena. Galo Chiriboga. Ayer la jueza ofició a la Corte Nacional de Justicia para que realice los trámites de extradición de Arturo Emilio D.P. desde Panamá. A él sí lo traen. A ver, Arturo Emilio, vamos a ver si damos con este apellido. Usted lo tiene tal vez ni imaginarnos, porque son apellidos y son personajes del comercio, de la industria, qué sé yo, de Panamá, totalmente desconocidos. Pero bueno, Dalo, usted buscó que le reciba la mismísima procuradora del Estado panameño. ¿Cómo le fue allá? ¿Dalo? Sí, buenos días. Buenos días, a la audiencia, abogado. Buenos días, Gonzalo. Primero, aclarar, porque he escuchado durante 30 minutos la exposición de los diferentes panelistas, que algunos de ellos mencionaban algunas cosas que no son tan ciertas, como por ejemplo que ningún candidato a la presidencia se ha preocupado por investigar siquiera sobre estos hechos. Y recordarles que el día domingo pasado viajé a la ciudad de Panamá para el día lunes a primera hora ser el único candidato a la presidencia que se reunió con los máximos representantes del diario La Estrella y con diferentes autoridades en Panamá para poder investigar sobre estas denuncias muy graves que nos preocupan a todos los ecuatorianos y que aparentemente involucrarían al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Escuchaba al señor Glass también con detenimiento. Y lo único que me cabe decir es qué fácil que es ser valiente desde el poder. Qué fácil que es ahora sí exigir la presunción de inocencia, cuando durante 10 años han aniquilado la honra de los ecuatorianos que les ha dado la gana y han avalado como legítimas simples denuncias que no han tenido ningún asidero, solo por jugar a la politiquería con todo el aparato mediático con el que hoy cuenta el gobierno después de haber estatizado
la comunicación en el país. Y qué bueno que ahora se acuerden de la presunción de inocencia, que se la han negado a todo el mundo, a quien han querido destruir con todo el aparato mediático con el que hoy cuenta el gobierno. Escuché a Ramiro Aguilar también, a quien felicito por tener la valentía de decir lo que hay que decir. Y ahí pues vamos a entrar a la parte medular, la cual acompaño con documentos oficiales, como es mi característica. Yo no me hago eco de denuncias ni me presto para shows políticos. Tengo documentos oficiales donde se evidencia que el fiscal general de la Nación, con fecha 29 de mayo, solicita a las autoridades panameñas se inicie una investigación contra el ciudadano Alex Bravo por un supuesto delito de tráfico de influencias que lo estaría investigando la justicia ecuatoriana. Y con fecha 29 de julio tengo en mis manos la documentación. El fiscal Javier Caraballo, panameño, ordena a los registros y a las autoridades panameñas investigar y enajenar provisionalmente todos los bienes del señor Bravo y de sus compañías en Panamá por el delito de blanqueamiento de dinero, enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios del gobierno del Ecuador por conceptos de negocios en temas petroleros. Y ahí es donde me parece una vergüenza que sea el fiscal panameño, que supuestamente representa, según el gobierno, a paraísos fiscales, el que nos dé lecciones de moral y de derecho, y le tenga que decir al señor Chiriboga, no señor Chiriboga, aquí no hay tráfico de influencias, aquí hay blanqueamiento de dinero. Lleve la investigación que compete, por lo que, una vez más, que ha quedado comprobado la actitud cómplice de este fiscal con los miembros del gobierno, para que seguramente estos tengan tranquilidad y no digan todo lo que tienen que decir, sigue a los miembros que son encontrados por corrupción, por delitos menores y no por los delitos que les corresponden. Tenemos la información para probarlo, por lo que el fiscal o tiene que aclarar su comportamiento o tiene que renunciar e irse a su casa y responder ante la justicia por esta actitud cómplice que ha llevado en el tema de investigación de Alex Bravo. El 3 de octubre, el fiscal pide otra cooperación de las autoridades panameñas, ahora en contra de Andrés Vaquerizo, donde ahí sí extiende el tema y habla ya de cohecho. Y el 10 de octubre hay un tercer pedido, donde se incluye a Alex Bravo, se sigue hablando de tráfico de influencias, pero se lo incluye dentro de la investigación por cohecho que se sigue a Andrés Vaquerizo. Esta investigación es la que no quiere hacer pública el fiscal general de la Nación, donde estarían implicados algunos funcionarios del gobierno ecuatoriano y se dice, no tengo el papel para comprobarlo, por eso no puedo denunciarlo, que estaría también el señor Jorge Glass. Tenemos una gran cantidad de información que la estamos clasificando, y si el señor Glass dice que él no esconde nada, entonces que se inscriba, que una vez inscrito como candidato a la vicepresidencia en reelección, daremos a conocer cierta información que poseemos, que por lo pronto diga si es verdad o no, que existieron compañías de su tío, Pedro Glass Viejo, donde es socio, inclusive del actual presidente del Emelec, el señor Nassim Nemes, y algunos otros representantes adinerados del Ecuador. No, el tío se apellida Rivera. Donde eran socios. No, hay compañías inclusive donde el señor Pedro Glass Viejo es socio de Nassim Nemes en algunos negocios. Que nos expliquen
porque supuestamente estas compañías están en paraísos fiscales y ahí están sus familiares. Y se dice también que existen depósitos en las cuentas de otro tío apellido Rivera, donde habrían depósitos por millones y millones de dólares entre cuentas de Panamá y Hong Kong. Tampoco tenemos un aval de los bancos Banisi Bank de Panamá y Austrobank de Panamá, donde supuestamente estarían estas cuentas, y estamos investigando con funcionarios del Poder Legislativo en Panamá para comprobar. Nosotros lo que estamos haciendo es investigar, no hay por qué enojarse. Claro. Estoy de acuerdo que no se puede seguir actuando de forma irresponsable y haciendo culpable al encausado sin tener las pruebas y los elementos que lo comprueben, como lo han hecho toda la vida en contra de todo aquel a quien han querido perseguir y no le han dado derecho a la defensa. Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que si un medio publica algo, no hay que salir a insultar al medio. Lo que hay que hacer es investigar. Eso hace un estadista. No sale a insultar, como lo hizo con Pedro Delgado, y después quedó mal, y con algunos otros funcionarios del gobierno. La actitud del fiscal no es algo que deba sorprendernos. Si mientras Pedro Delgado se iba a este país, el fiscal general chateaba con él y le deseaba suerte en su viaje, pues ya nos hemos olvidado. Sí. Y sí llama la atención, porque no es que ahora ya no saben qué inventarnos, no es que no saben qué inventarnos, señor Glass. Está comprobado lo de Alex Bravo, lo de Pedro Delgado, lo de Carlos Pareja Yanuseli. No es que no saben qué inventarle, y a todos los han defendido hasta que ya no han podido. Entonces, si todo el equipo de colaboración del señor vicepresidente es encontrado en corrupción, bueno, es difícil creer que él no sepa, pero no podemos aseverarlo hasta no tener los elementos que así lo comprueben. Por lo pronto, hay una actuación en la que el fiscal general busca desesperadamente llevar la investigación por un delito que no cabe. Entonces el fiscal general tiene que explicar o tener la decencia de renunciar, irse a su casa y ser investigado, porque ya son innumerables las ocasiones en las que el fiscal comprueba su incapacidad y su actitud cómplice con aquellos miembros del gobierno que han sido encontrados en corrupción y que los ha ayudado inclusive a salir del país, deseándoles éxito en su viaje, como se comprobaron en los chats con el señor Pedro Delgado. Usted le dijo al periódico panameño: yo tengo mucha información, pero necesito tenerla de las autoridades de control de Panamá. ¿Cómo le fue con la procuradora? Nosotros hemos solicitado una audiencia a la procuradora panameña. ¿No le recibió en este primer viaje? ¿No le recibió en este viaje? Estuve solo el día lunes, dejé la solicitud, que fue lo que dije en el diario. Ya. Voy a hacer la solicitud para ser recibido. Sí. Y pienso regresar, porque este tema hay que investigarlo. Ese tema no se puede quedar ahí. Está bien. Se hablan de millones de dólares. ¿Y usted cree que las autoridades panameñas tienen conocimiento, incluyéndole al periódico? ¿Tienen conocimiento o son rumores los que han llegado a sus oídos? Mire, por lo pronto en esta primera investigación, en esta primera cooperación que pide el fiscal, salieron un sinnúmero de denuncias que se hicieron producto de la investigación de terceros, en las que se comprobó el dinero de miembros del gobierno en paraísos fiscales, y ahí el fiscal comenzó a actuar. Hoy, si Dalo Bucarán no se iba a Panamá, no iba nadie. Pero ahora sí se movilizaron asambleístas, fiscales, porque dijeron: ay, ¿qué tiene Dalo? Bueno, nosotros estamos investigando y efectivamente tenemos mucha información de los negocios petroleros del gobierno, pero necesitamos que esta información sea contrastada con documentos oficiales
que obviamente deberían estar ante las autoridades panameñas. Queremos y exigimos del fiscal general de la Nación que nos diga qué es lo que le han dado en este segundo pedido de cooperación. Porque el fiscal Caraballo en Panamá extiende y habla de un delito gravísimo, pues, que blanqueamiento de dinero. Es una vergüenza que Panamá nos tenga que decir aquí no hay tráfico de influencia, aquí hay lavado de dinero de sus miembros, del gobierno. Es una vergüenza lo que le acaban de decir al fiscal. El fiscal tiene que por lo menos explicar, y si no tiene que tener la decencia de renunciar, tiene que irse a su casa. Hoy la Asamblea, después de tantos años, se acuerda de investigar al fiscal. ¿Cuántas veces ha sesionado la Comisión de Fiscalización en los últimos 3 años? Ya ni siquiera sesionan, actúan con desvergüenza. Espérese. Marlon Puertas, periodista de Focus, le interroga este momento con su permiso, Dalo. Encantado. Abogado, buenos días. A mí me quedó la inquietud. Usted puso un tuit en su visita, durante su visita en Panamá, sobre su reunión con los principales directivos o el principal directivo del diario La Estrella. Y ahí también usted mencionó de que recibió importante información que en su debido momento la va a dar a conocer. ¿Nos puede adelantar un poco de esa información que recibió del periódico? Eso me parece muy importante, porque acá también se ha tratado por parte del lado oficial de desacreditar totalmente la publicación que hizo este diario por el estilo en que la puso, obviamente, y en la columna en que la puso. ¿Qué información tiene usted de parte del periódico panameño? Bueno, estimado Marlon, toda esta información que les estoy dando a conocer con documentos oficiales, pude recabarla gracias a la gestión y la conversación con miembros del diario Estrella y con otras autoridades panameñas. Todos estos elementos de los pedidos de cooperación del fiscal y los otros 2 pedidos que no se han hecho públicos, pero ya tengo la copia oficial donde el fiscal el 3 de octubre y el 10 de octubre hace 2 pedidos en los que supuestamente habría un listado muy extenso. Estoy por eso pidiendo una audiencia a la Procuraduría panameña para que se me entregue cuál es el resultado de ese segundo pedido de cooperación. Y si ese segundo pedido de cooperación y ese tercer pedido de cooperación, por eso se hablan de 3 expedientes en la publicación del diario, tuvieron algún resultado con los nombres que hoy se dan a conocer como Andrés Vaquerizo y algunos otros nombres que se está investigando por parte del diario como Enrique Cadena y algunos otros ciudadanos ecuatorianos que estarían involucrados en el manejo del petróleo ecuatoriano. Se me entregó información acerca inclusive de compañías cerradas en Panamá, después de todo este escándalo, donde hay sociedades entre un tío directo, el vicepresidente, con el señor Neme, que expliquen a qué se dedicaban estas compañías, cómo si eran socios. Entonces, hay una gran cantidad de información, repito, estamos clasificando, contrastando, para actuar con seriedad. Para actuar con seriedad y no actuar como actúa el gobierno, que hace culpable a quien le da la gana sin ninguna prueba, sino seriedad. Y sigo emplazando al presidente Correa. Él llamó a un pacto ético y dijo que tenía una lista de todos los políticos ecuatorianos que tenían sus dineros guardados en paraísos fiscales. Y lo conmino al presidente Correa a que haga pública esa lista, a que no se guarde ni un nombre, a que diga quiénes nomás tienen sus dineros guardados en paraísos fiscales,
sin importar que sean de la oposición o del gobierno, porque aquí hay que acabar con esa política de odio que promueve el correísmo y el anticorreísmo, y hay que comenzar a tener una política seria, que haga pública la lista, porque hay algunos miembros de su gobierno también, que no espere al referéndum, que haga pública la lista ya, si él ya la tiene. Entonces, toda esta información que hemos recabado, la estamos dando a conocer. Estamos solicitándole al fiscal que actúe con seriedad, gracias a las gestiones que hemos realizado, y seguimos recabando información. Y si el señor Glass, repito, y en esto quiero ser reiterativo, si el señor Glass no esconde nada, si él tiene su conciencia tranquila, lo conmino a que se inscriba de candidato. A que se inscriba de candidato. Voy a esperar a que se inscriba y seguimos conversando y seguimos investigando sobre si es verdad su culpabilidad o su inocencia. ¿Usted tiene una herramienta para objetar esa inscripción? ¿No nos quiere decir aquello? No, yo voy a esperar a que él se inscriba porque él no esconde nada. ¿Y por qué el reto? ¿Por qué el desafío? ¿Usted va a intervenir en esa inscripción de alguna manera, Dalo? Porque él dice que él no esconde nada, que se lo está persiguiendo. Bueno, yo le doy el derecho a la duda porque la presunción de inocencia es así. Entonces que se inscriba. Si él no esconde nada, que se inscriba. Yo voy a esperar que él se inscriba. Nada más. ¿Y ahí qué pasa? Él no esconde nada y no teme nada. ¿Y ahí qué va a pasar? El momento en que se inscriba. Yo espero que él se inscriba. ¿Qué podría pasar allí? Bueno, seguiremos investigando y sabremos si en verdad el vicepresidente de la República es parte o no de todas las denuncias que hoy se hacen respecto al manejo ilícito del petróleo ecuatoriano, que ya está comprobado, pero que se están yendo por los mandos medios, y al parecer se está protegiendo a los peces gordos. Y nosotros, en un compromiso con la fiscalización, la seriedad y la ética con el pueblo, vamos a ir tras los peces gordos, para que respondan por este manejo ilícito del petróleo ecuatoriano que ya está comprobado. Es muy difícil que un funcionario de menor jerarquía se le encuentren millones de dólares como el señor Bravo, y al resto, a funcionarios de mayor jerarquía, no se les encuentra nada y ellos no saben nada y nunca saben nada. Y cuando saben, entonces dicen, si yo no los conocía. Hay que acabar con eso. Hay que ser decente. El pueblo quiere una fiscalización seria, sin odios, sin insultos, sin revanchismo, pero sin impunidad. Usted por si acaso conoce, Dalo, perdone, abogado, usted por si acaso conoce lo que nos acaba de informar el señor fiscal desde la ciudad de Panamá. Dice que la empresa MMR Group de Arturo Emilio DP no quiere poner de manifiesto en su tweet los apellidos de este Arturo Emilio. Era contratista de Petroecuador. ¿Usted conoce algo a quién se refiere? Que ha comprado a Girbra, la empresa de Alex Bravo, seguramente millonadas de mercadería, ¿no? Porque de mercadería, de insumos, de cosas bien grandes, instrumentos, aparatos de línea tecnológica, de mucha exclusividad, diría yo. Debe ser una firma gigante. ¿Usted conoce algo de MMR Group de Arturo Emilio DP? Bueno, al parecer es en un tema en la que habría una vinculación en la contratación de unos cables subterráneos, donde hay una empresa, me parece Telemar, si mal no recuerdo, y habrían transferencias millonarias a las empresas de Alex Bravo. Pero bueno, repito, el fiscal con toda esta información, ¿cómo
es posible que inicie una petición, una indagación por el delito de tráfico de influencias y no tenga el comportamiento que sí tuvo el fiscal panameño en iniciar procesos de incautación, de investigación por delitos de blanqueamiento de dinero y de enriquecimiento ilícito? Eso es lo que nos tiene que responder el fiscal. ¿Por qué siempre espera a que los hechos sean públicos y comprobados para él recién empezar a investigar? Entonces, ¿para qué tenemos fiscal? Y usted tiene una hipótesis que nos pueda confesar. ¿A quién defiende el fiscal? Bueno, ahí es donde a mí la actitud del fiscal me parece sospechosa. Parecería que lo que buscara es que quienes hoy están detenidos se sientan tranquilos con delitos menores y no hablen todo lo que saben. Y eso sería gravísimo. ¿Usted cómo procesa esto que nos dice Dalo Bucaram? Bueno, efectivamente es lo que desde hace algún tiempo vengo sosteniendo personalmente. El hecho de que se inicien indagaciones con delitos con penas relativamente bajas, que da espacio a que de alguna manera los procesados se sientan beneficiados y se sientan con la obligación de retribuir el favor que les están haciendo. Efectivamente, el delito más grave que existe, y creo yo, de los que se están articulando, primero es el tema de peculado, y segundo, lo que se está hablando en Panamá, lavado de activos. Y esos son los delitos que, a excepción del tuit que puso el fiscal Chiriboga en el que menciona peculado, no se lo veía por ningún lado en este proceso. Raro es que ahora Galo Chiriboga mande un tuit y mencione peculado, pero como digo yo, hasta el momento no he visto ese cambio de figura. Hasta cohecho se llegó. Hasta cohecho, pero eso es algo diferente también, Gonzalo. ¿Ha pasado a ser ya lo que es un peculado? Probablemente. Pero lo asegura. Pero empujado por los hechos. Seguro. En efecto, las evidencias antes que le gabelen, como decimos. Efectivamente, antes que le gabelen. El fiscal no le queda otro remedio que finalmente empezar a hacer lo que debió hacer desde el principio de esta investigación. Muchísimas gracias, abogado, salvo que usted quiera agregar algo más. Dalo. No, solo coincidir y decir que ya son innumerables las ocasiones en las que el fiscal general de la Nación deja mucho que desear con su comportamiento. ¿Por qué delito investigó al señor Pedro Delgado cuando inició todo? Siempre busca como congraciarse con los miembros del gobierno que son investigados como para que no digan lo que saben. Este fiscal tiene que irse a su casa. Este fiscal hace rato que comprobó que el cargo le quedó grande. No es posible que el fiscal actúe por denuncias de ciudadanos, que nos vemos en la obligación de iniciar procesos de fiscalización sin tener todos los elementos de ley para poder investigar, y ahí recién actúe. Recién ahorita se acuerda del delito de peculado, que nos muestre si existe dentro del proceso alguna investigación por peculado, que nos muestre. ¿Qué hizo en el caso de USAC? ¿Qué hizo en el caso Delgado? ¿Qué hizo en todos los casos? Gracias, Dalo. Esta actitud cómplice tiene que ser aclarada, o tenemos que los ecuatorianos decirle al fiscal que se vaya a su casa. Muchas gracias y buenos días, estimado Gonzalo, y a todos los señores panelistas. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Señoras y señores, ahora vienen Guillermo Celi, Andrés Vergara, Fernando Mosquera. ¿Cómo podríamos garantizarnos apoyando, entregando nuestro voto de adhesión, nuestro voto en próximo mes de febrero, a un binomio que tenga expertise en materia económica para solucionar semejante tragedia en las que vamos a estar sumidos desde marzo? Señoras y señores, y va a estar sumido también
potencialmente el candidato del oficialismo, el señor ingeniero Lenín Moreno. Hablo por los tres, por los cuatro binomios. ¿Por qué por los tres? Hablo por los cuatro binomios. Señoras y señores, seguimos buscando la verdad.